Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de Hagamos el Humor, un podcast traído a ustedes por la Fundación Gestionarte y el apoyo de Chile Actores. El día de hoy tenemos la presencia de un invitado muy especial, así que sin más preámbulos les dejamos con el actor, guionista y comediante León Murillo. León, adelante esta salita virtual. Hola, 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 hola Nicolás, hola a todos los amigos que estén conectados viendo este espacio. Siempre es importante conversar, sobre todo hoy en día. Así que muy agradecido de la invitación. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo has estado últimamente? ¿Qué has hecho últimamente? Así como partiendo en lo contemporáneo. Eh, la verdad que el último tiempo he estado más enfocado en lo más inmediato. Acabo de estrenar un nuevo espectáculo, he estado trabajando full en eso los últimos meses, básicamente. Resultado que me tiene muy, muy contento porque estamos girando por todo Chile. Afortunadamente, y con la gracia del público, a lo cual le agradezco de corazón, las funciones se están llenando. Así que nada, la verdad que estoy el último tiempo en términos artísticos, por decirlo, he estado más enfocado en ese tipo, en ese tipo de cosas, en mi proyecto, en algunos otros proyectos que estoy desarrollando en conjunto con otros colegas, pero la verdad que raya para la suma, Nico, que se agradece la pregunta, siempre es importante partir conversando, ¿cómo estás? Bastante bien, Claro, muy contento de esta condición de vida. qué bueno. Me gustaría retomar un poco tus orígenes, porque, claro, tengo entendido que a los 20 años llegaste a Santiago a través de una beca de Fortín Mapocho, ¿es así? A estudiar al Instituto de Arte Pedro de la Barra. Y ahí estudiaste teatro. Pero una duda que yo tengo es si es que tú entraste a teatro con el input cómico. ¿Tú querías ser actor cómico o eso se empezó a dar más adelante? Para nada, o sea, yo quería ser un actor serio. Trabajé muchos años con ese formato, muy, muy metido en el método. eh, Básicamente, mientras menos público entendiera lo que yo estaba diciendo, para mí era mucho más artístico, eh, con Mia Hander, con cosas conceptuales. Ese era mi norte, eso es lo que me movía. Y la verdad, yo le quité el bulto a la comedia durante casi toda mi vida, ¿no? Y la verdad la miraba un poco con desdén. ¿Ya? Perfecto. Y de tanto sacarle el bulto que en algún momento no tuve más que abrazarla. Era tan evidente, tan obvio, y en un momento fue tan natural para mí que estoy haciendo. Entonces, eh, y además que como actor serio tampoco me iba muy bien, por qué decirlo. No me llamaban de ningún lado, no me llamaban en las 300, entonces había que generarse. eh, Uno, siendo autogestor, te tienes que generar únicamente tus posibilidades. Y la comedia, justamente, esta plataforma me dio la posibilidad de poder hacer, primero que todo, todas las cosas que yo tenía en mi mente. Y luego de eso, fíjate que me conectó con la sensibilidad artística de una forma que no lo había hecho yo en el teatro serio, por decirlo. De hecho, hay Ya. algo, mira, que yo cuento en relación a esto, Nico, hay algo que yo cuento, lo he contado un par de veces, ya que estamos hablando un poco de los orígenes. Eh, yo participaba haciendo, participaba en el taller de teatro de la Universidad de Talca, puro estudiante, yo era escolar todavía, pero eran estudiantes de la universidad, todos mis compañeros. Y como mi mamá era asistente social de la universidad y el pitutismo chileno me metió al taller de teatro. Eh, Recuerdo que en un momento pasó el Teatro Nacional, y nosotros fuimos la compañía que lo cobijamos, obviamente, después de la función. Ahí estaba don Mario Montilles. Don Mario Montilles, que la obra del Diablo que está sobre la higuera, ¿cómo se llama? De Uruguay, bueno, se llama el nombre. Bueno, él me encanta una idea que yo ni siquiera terminaba de comprender, pero se me quedó grabada en la mente y en el alma. Él me dice, "Omar, el teatro es verdad". Y fíjate, esa cosa tan ambigua, filosófica, etérea, como que me movió, yo sin comprenderla a cabalidad, me movió. El teatro es verdad. Y un poco me fui en la búsqueda de la verdad escénica, y ahí me dije, no, tengo que estudiar teatro porque quiero encontrar la verdad. Y así fue que me movilicé hacia Santiago, con las características que tú dices, me gané una beca porque
medio dictadura, las condiciones no estaban tampoco, aún así siendo padres profesionales y todo, no estaba sencillamente para que yo pudiese estudiar. Eh, y además era muy porro yo en el colegio como para haber postulado por la prueba de aptitud. Y llegué a Santiago de esa manera. Y un poco, volviendo al origen de la pregunta, y un poco a través de la comedia, fíjate, y del stand-up particularmente, logré encontrar esa verdad que yo siendo adolescente no comprendía y que ahora recién terminé de comprender, fíjate a mí, 50 y tantos. Mira, sí, hace poco estuve hablando en este mismo programa con Kurt Carrera, por ejemplo, y hablábamos que, siguiendo con el tema de tus orígenes, tú estuviste en Solo TV, y fuiste parte fundamental de Solo TV, Kurt Sí, Carrera también y Renata Bravo también. Entonces Renata hablábamos de Bravo, cómo, de alguna manera, Solo TV fue una especie como de semillero en una arista televisiva para muchos comediantes que ahora se están dedicando al teatro cómico, hicieron muchos sketches o derechamente stand-up. Entonces igual quería tomarme un poco ese punto y preguntarte cuáles fueron o cuáles son tus mejores recuerdos de Solo TV, porque hiciste harto ahí, po. arte, claro. Fíjate bien que qué bonito que me recuerdo que hicimos harto con tan poco, o sea, tratábamos de hacer tantas cosas. Y en el afán de querer hacer harto, claro, yo partí ahí como locutor, como pone voces de los primeros años que eran marionetas nada más, y después ya fuimos corpóreos, después ya el hambre que traía yo y la necesidad de escalar en el mundo artístico. Eh, Al poco rato yo era director artístico, trabajaba como guionista titular. Aparte de eso, seguía haciendo las locuciones de no, seguía haciendo los personajes, me seguía poniendo el traje. Eh, entonces, claro, hicimos harto con tan poco. Y yo creo que justamente una de las buenas cosas que yo podría rescatar de esa pasada por Solo TV, que bien dice, es un semillero, es la disciplina. La posibilidad de darte cuenta de que puedes hacer mucho con nada, pero siempre y cuando haya mucho trabajo. Recuerdo yo que, no sé, salía muy tarde del canal, me iba a mi departamento a escribir los guiones que al día siguiente teníamos que grabar, entonces era una vorágine que no paraba nunca, y claro, muchas veces me sentía agobiado, sobreexplotado, subvalorado, con el formato de televisión generalmente, sobre todo en esa época. Pero al final, borrando todos esos momentos amargos e ingratos, la verdad que estoy súper agradecido porque logré generar digo, el músculo de la disciplina, del hacer con nada, del tener una idea, darle forma, color, sonido, tiempo, minutaje, acción y convertirla en realidad. Y eso en un par de horas. Y eso la verdad que yo lo agradezco mucho. Y luego de eso, claro, en el Solo TV, como tú bien dices, Kurt Carrera, estaba la Renata, eh, Decia Viera. Decia Viera también participó, era la Vaquita Aurora que enseñaba la pedagógica. Rodrigo González, que también hizo, Sí, un po. periodo hizo el murciélago, y varios más que pasaron. Pero efectivamente, como tú bien dices, fue un semillero, o sea, que en ningún momento se planteó de esa manera, pero terminó siendo y justamente con el tono de humor, y eso, perdón, y gran mérito tiene el creador real de Solo TV, que es eh, Pérez, Jorge Pérez Videla, es el creativo, el que inventó todo esto, que fue el director artístico durante los primeros años, que él me convocó a mí a ser su asistente, y toda la genialidad del humor para niños fue de la cabeza de Jorge Pérez. Y ahí en ese caso lo que mencionabas de la creación de los guiones, que en este caso decías que, claro, lo llegaba a hacer a tu casa y todo eso, ¿ese era un trabajo más individual o era más colectivo? Porque igual me gustaría ligar a eso a lo que después fue tu trabajo como guionista en Mecano, en Jingo y todas esas teleseries. Claro. ¿Fue como trabajos similares pensando en lo que era la industria en Mega o eran como más distintos los enfoques? Pues, la verdad no tenía ningún enfoque, no tenía ningún norte. Solo Ya. la circunstancia de la vida me puso ahí y de repente estaba la posibilidad de ser asistente del libretista, de Jorge. Él intuyó que yo tenía cierta habilidad y por ahí después fui progresando en aquello. Y claro, en términos de dinámica era bien, ¿cómo decir? Bien neófito, bien poco profesional de mi parte, porque no sabía cómo hacerlo. Eh, Intuía más o menos, obviamente, pues los guiones que hacía Jorge, cómo podía ser, yo trataba de replicarlo.
Y claro, en un momento, cuando ya no estaba Jorge, yo me veía solo en mi departamento, no sabiendo qué quería escribir, porque además no tenía técnica, no tenía el concepto de los plots, de la cosa dramática, de la escaleta, que es primordial para poder armar una historia que sea lineal y lógica. Nada, en la medida que se me iban ocurriendo cosas, me abría una cerveza, me abría dos, y listo, el libreto está terminado. Y ya eran las Perfecto. 4 de la mañana y había que estar a las 8 en el canal. Pero Y, igual y ya. pero pensaba que igual de alguna manera, tanto lo que hiciste en Solo TV como lo que se empezó a ver en estos espacios más juveniles de entretención, igual tenían harto, harto carácter cómico. Sí. No era necesariamente algo serio, entonces, en ese momento que tú me dices que, claro, de alguna manera no tenías como la técnica, pero ¿de dónde nacía como la necesidad un poco de pegarle así como gotitas de comedia a las narrativas que iban armando? Es que yo, por eso tío, yo creo que fue todo tan natural y pensado. eh, Mira qué loco, tal vez aquí también me responder la pregunta de antes sobre por qué llegué al humor y toda la cosa. Decía yo que le saqué el bulto durante tanto, yo tendía a hacer la cosa que, y por esencia, en el momento de los juegos como esto, me salía en forma natural. No lo podía hacer de otra forma. Siempre estaba el humor, siempre estaba el quiebre, la lógica se rompía. Además que convengamos que las acciones de Mecano en ese momento eran bien delirantes. Sí, Entonces yo la verdad tenía licencia para hacer lo que se me pudiese ocurrir. Entonces, creo que más bien fue dado todo en forma súper natural y orgánica. Y como te digo que no me di cuenta y en un momento tuve que asumir y dije, bueno, yo quiero dedicarme oficialmente a la comedia. Y en ese punto fue que abracé el stand-up. Entre medio ya lo había descubierto, ya llevaba años haciéndolo, pero cuando todo ser humano le llega el momento de resolver efectivamente, voy para allá o voy para acá, decidirme por la comedia. Y ahí también dejé mi formato televisivo. claro, y en ese momento que tú abrazaste de alguna manera la comedia tipo stand-up, estabas acompañado de personajes como, o sea, de personas como Rodrigo González, como bien mencionaba, y de ahí Jorge Liz en el Cachafaz. Pero ahí era un momento igual en Chile en donde el stand-up no era como algo tan conocido de alguna manera. Igual se estaba como desarrollando en bares, en teatros, y justamente quería preguntarte por eso, ¿cómo fueron tus primeros acercamientos en el stand-up? Pero más que como el guionista que llega a hacer comedia, sino cómo era el feedback del público. Porque ahora es bien conocido el stand-up, que uno puede ir a un bar, ya sea especializado o no en el stand-up, pero ahí ustedes estaban un poco inaugurando de alguna manera el formato acá, po. Sí, po. Una vez más sin saber, ¿no? Una vez más sin cachar. Un poco por este agobio que te decía que yo sentía en televisión, que necesitaba y estaba tan cargado de energías tan negativas, que me acuerdo que estábamos con las teleseries de Jingo, de las de Mecano, las escribíamos con Rodrigo al final. Y, y en un momento de agobio, tantas de la mañana, sin saber qué crees escribir ya, en un momento hablamos y dice, ¿qué estamos haciendo? Y nosotros somos actores, weón. ¿Qué estamos haciendo hasta ahora, weón, escribiendo, weón? Y Rodrigo me dice, pero actuemos, hagamos algo, algo. Y me habló que tenía un amigo, en ese momento yo conocía, que tenía una tanguería, un restaurante, que en el segundo piso tenía un espacio medio perdido. Y dije, hagamos una ahí, vamos, vamos. Y lo conocimos y partimos haciendo, y en un punto fue como, siempre digo lo mismo, yo no sabía en principio que lo que yo hacía era stand-up, ¿no? Yo hacía comedia, humor, café con ser, ¿cachai? Y claro, había relojeado, había visto ciertos comediantes americanos que me llamaban mucho la atención, que a ese punto no podía tener ciertos puntos de similitud con el coco, ponte tú acá en Chile, oh, me gusta lo que es, pero el estilo americano era mucho más punzante, mucho más agudo, mucho más político. Esa cosa me gustó, me cautivó. Eh, y claro, como tú bien dices, hacer esa pega en ese momento, hacerla maravilloso, porque a nosotros nos importaba bastante poco si había uno, dos, cuatro personas. Nosotros necesitábamos, ¿no? Porque necesitaba hacer eso para botar todas estas malas ondas. Y además ella hablaba ahí en el canal, esto, weón, váyanse a la calle, ya, botaba todo. Pero en ese punto no teníamos, claro, no había público. Entonces, a mí me pasaba cuando expandir esto, de hacerlo en otros lugares, claro, a mí me tocó llegar a restaurantes o a bares a decirles, ¿sabes que yo hago stand-up comedy, me gustaría poder probar acá? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? ¿Cómo es? ¿Con qué va? ¿Qué se le echa? No, no, no entendían. Entonces, mi ejercicio básico siempre fue, mira, veo que tenía un súper buen espacio, que tenía buena cantidad de gente, que estas las condiciones dadas, déjame venir, no sé, un día viernes,
déjame hacer mi show, yo paso los sobres, ponía sobres en las mesas, y si te gusta, si la gente le agrada, hablemos para el próximo fin de semana, cuando tú quieras, y agendamos una fechita y vamos viendo el tema de tú. Y así fue, pues. Durante muchos años yo andaba con una maletita, en la noche hacía, no sé, dos, tres bares, con ese formato. Y claro, en ese momento el público no existía, el público que hay en día con un paladar ya súper refinado en estándar. Ese tiempo no había que convencerlo, estaban los borrachos gritones que no querían escuchar nada, eh, que les parecía mal, obviamente, lo que uno decía de repente, que obviamente lo encontraban fome a uno. Entonces era bien adverso, es romántico, súper romántico visto desde esta perspectiva, pero bien adverso en su momento, in situ. Y claro, hoy en día, afortunadamente, a mí me gusta mucho hablar hoy en día de la industria de la comedia. Hoy en día podemos decir que efectivamente tenemos, como en el teatro, tenemos una industria que está establecida, con exponente, con un público, que es algo no menor. Y lo más bonito ahora en relación al público es que tenemos un público súper depurado en gusto. Es decir, no es que sea público de comedia o público, porque el público de comedia es muy distinto al público de stand-up. Habían dicho, no son lo mismo. Ahora, dentro del formato o de la estructura, por decirlo así, del público de stand-up, hay público que consume cierto tipo de stand-up y otro no. De hecho, hay público que consume únicamente a ese comediante y a los otros no. Entonces, es bien particular lo que se da hoy en día en la industria de la comedia, eh, cosa que a mí me tiene muy fascinado, porque creo que todo ayuda a que todos sigamos progresando. Y de alguna manera en la consolidación de esta industria de la comedia. ¿Cuál crees que fue el rol de bares como el Comedy o Gran Refugio para esto? Porque, claro, el Cachafaz en su momento era una especie como de lugar de tango, pero que igual tenían espectáculos más de varieté, pero ya bares como Gran Refugio o el mismo Comedy, que su nombre dice, estaban especializados en la comedia. ¿Tú recuerdas cómo fue el primer feedback de la gente que empezaba a ir ahí? Porque claro, ahora son hasta cierto punto históricos, pues como mucha gente va, sabe a lo que va y pasa esta dualidad que tú dices de que hay gente que o va al bar o va a ver a su comediante favorito al bar. Entonces, ¿cómo viste ese nacimiento un poco del público de la comedia y del stand-up en Chile? Eh, la verdad tengo el privilegio de haber asistido al nacimiento y proceso de la mayoría de los bares hoy día consolidados de estándar. Eh, y claro, yo creo que tan adverso como lo yo te contaba mi cosa inicial en los bares también le costó, los bares de estándar, le costó en un inicio generar su propio público. Es decir, aquí vamos a hacer únicamente, vamos a tener tipos hablando tonteras y no vamos a tener ni karaoke, no vamos a tener doble, no vamos a tener tributo, vamos a tener únicamente hueones hablando. Entonces, optar por eso para los bares también es un tema no menor, es harto trabajo. Lo que ha hecho el comedy, y gracias a ellos se ha logrado como la catedral de la comedia en este país, tal vez en Latinoamérica, eh, es un trabajo enorme de muchos años. Y yo me acuerdo al principio el comedy era clandestino, que esto lo cuento en mi show también a veces. El comedy era clandestino, teníais que tener un golpecito y todas las semanas cambiaba y era siempre, hola vos, Col", y después, hola vos, Chucho, y te contesté una clave que todas las semanas cambiaba y ahí entraba la gente. Y habían de repente 10 personas, 8 personas encerradas ahí. Nosotros actuábamos. Eh, y esta historia siempre la cuento porque en un principio cuando yo fui a Viña, porque el comedy del dueño Rodrigo González, que fue al año siguiente que fui yo, fue dueño, digo, el Rodrigo ya no. Entonces yo cuando fui a Viña ya era algo de y venir a actuar, que obvio que voy. Inmediatamente, y pudiste Javiota. Entonces figuraba yo terminando el show y la gente lo que le interesaba muchas veces era sacarse fotos con la gaviota. Entonces, yo sabía que eso también era un plus que contribuía, que era parte del juego, y era muy lindo eso. Una vez como que no pude ir y me dijeron, puta, entonces la gaviota. Ah, Bueno, quería preguntarte también, como estábamos hablando del comedy, de Gran Refugio, eso en el fondo son bares de comedia dedicados acá netamente a la difusión y exhibición de comediantes en Santiago. Pero tú igual, claro, el 2015 vas a Viña y el 2016 creas la Sala Met, que es una sala que está en Cerro Alegre, en Valparaíso, y quería preguntarte netamente por el origen de esa sala, porque por un lado, como tú mencionabas, es difícil conseguir un público y crear un público de comedia en bares, pero aquí era una sala especialmente dedicada a la comedia. ¿Cómo fue eso? eh, yo no,
Yo no sé si seré medio tonto o me gustan las cosas difíciles nomás en la vida. Eh, pues mayor explicación no hay. Eh, Creo que va un poco impulsado, a ver, va impulsado por mi necesidad de tener mi propio espacio de comedia, que funcionase como mi laboratorio, en donde yo pudiese trabajar, hacer cosas, un poco seguir con mis talleres también que yo hacía ya años antes. Por coincidencia también, mi mujer, la Mafa, es de Valparaíso, de hecho, donde está Salamet, es en la casa de la Mafa, en Cerro Alegre. Entonces, como que las condiciones, una vez más, naturales, en forma orgánica, como la vida misma, entonces estaban todas las condiciones dadas. Pero también yo creo que en este punto es reforzado por mi esencia provinciana, tal vez, por esta cosa que tuve que irme yo de Talca para poder, no sé si cumplir mis sueños, pero para poder hacer lo que realmente me motivaba y un poco pensando en la descentralización a través del humor también, que no todo lo artístico tiene que estar pasando en la capital. Yo también nací en Concepción, mi padre era de Conce, entonces siempre he vivido yo con el mito de esta capital cultural en el sur del país, no solamente Santiago. eh, y en Valparaíso se dio la posibilidad de poder concretar ese anhelo mío y se gestó Salamet a puro pulso, hasta el día de hoy se maneja en forma súper a pulso, la administra mi mujer y yo, eh, todos nosotros, tenemos una persona también obviamente que nos colabora y nos ayuda cuando no podemos estar, pero es todo a escala humana, aquí hay ese es el factor que a mí me interesa, por lo menos desarrollar los proyectos míos. Eh, no en forma ególatra ni con falsa humildad. Pues, a mí me pasa cuando yo llego a un lugar, cualquiera que fuere, y respiro ese factor humano, esa calidez, esa cordialidad, te juro que me enamoro. Entonces, ese tipo de cosas tratamos con la MAFA de imprimírselo en el sello de MED. Entonces, por eso son solamente 50 butacas, una salita chiquitita, no sé si tú ya la conoces, son butacas de madera, un cine clásico de San Bernardo, transformado en iglesia evangélica, o sea, que era iglesia evangélica, se transformó en cine porno después. Entonces, compré, no sé, 100 butacas, hice unos transformers, pegué unas con otras, y ahí están medias chuecas, pero se ven preciosas. Y está todo hecho, claro, y la gente se da cuenta de eso. Se da cuenta que acá no hay una obsesión por la perfección, sino estamos más cargados para el lado humano. Históricamente, a la persona que llega a Salamé se le recibe siempre con una copita de vino. Son pequeñas cosas que a mí, la verdad, me motivan mucho. Y un poco así ha ido surgiendo Salamet, seguimos sosteniendo, llevamos ya para los 6 años, 7 años ya se me... Mira, tanto sí, Nico, que no hemos parado, que siempre digo, este año vamos a hacer un aniversario, y siempre se me olvida. Nos pilla siempre sobre la máquina, trabajando, generando. Y ojalá este año pretendo hacer una celebración como corresponde. Y además, Mira qué perdón, lindo. para ahondar un poco más y cerrando la pregunta. Eh, no sé si pretendidamente o no, mi ilusión era también poder colaborar a la consolidación de la escena de la comedia porteña, porque en el primer periodo de Salamé me di cuenta que había muchos chicos, de hecho cuando yo hacía los talleres, había mucho interés, mucha gente que ya estaba haciendo comedia un poco desenfocada y acá llegaron también a resentarse y hay comediantes que se formaron en Salamet que hoy en día se tuvieron que venir a vivir a Santiago porque el mercado está acá, porque claramente está medio de capa caída la quinta región, pero seguimos estando y seguimos con el mismo propósito, tratando de colaborar siempre a la comedia de la quinta región, a la comedia porteña, como me gusta decir. Es lindo eso porque me recuerda un poco lo que pasa en Concepción con Barley Wen y lo que está pasando ahora en Valdivia con la bota La bota cervecera. cervecera. Sí, justamente espacios de que están descentralizando la comedia y claro, y tienen todo este toque que tú mencionas como más humano y más desde la cordialidad, por así decirlo, y la conexión humana. Y quería llevar eso un poco a lo que fue el proyecto En Crudo que tuviste con Matías Hermosilla. Porque, claro, ahí tú eras de alguna manera el comediante, Matías actuaba como el historiador del humor, pero no era así como una seguidilla de tallas ni todo eso, porque de alguna manera veía que en esas conversaciones se veía la comedia un poco como un espacio de reflexión, como lo que mencionabas delante, como esta verdad cómica, y que a mi parecer como espectador, porque sí, gran parte de esos programas, Muchas estaban los gracias, Nico. programas que, claro, hacían con Pablo Chile, por ejemplo, como en su Sí, casa, que por fue muy supuesto. popular,
Y de ahí otros que hicieron en pandemia con Joe Vasconcelos, Diego Lorenzini, personas muy Eh, distintas, disciplinas muy distintas. Entonces, quería preguntar un poco y que le cuentes a las personas que no conocen muy bien qué era En Crudo, cómo surgió y cuáles son tus recuerdos de ese proyecto, porque era bien interesante, porque igual se nota que nacía desde el cariño de la autogestión y de las ganas eh, de tener una conversación como ajena a lo televisivo y más cordial, más humana. sí. Eh, Primero que todo, gracias por recordarme, Club, que una experiencia muy linda, muy gratificante y para mí un tremendo aprendizaje. Además, siempre es un agrado para mí. Tenemos varios proyectos, hicimos varios proyectos conjuntos con Matías Hermosilla, que es un historiador, además, uno de los pocos historiadores del humor en Chile. Entonces, siempre es un agrado hacer proyectos con el Mati. Y claro, un poco la idea obviamente no era hacer yo el personaje cómico, el tipo que está echando la talla, y nada, porque además yo, la verdad, en mi vida normal como gente no ando echando la talla. Una lata, y cuando me junto con amigos comediantes, el último chiste, todos probando rutina, todos los lateros. Y yo no, a mí me motivan otras cosas también. Y en ese formato de En Crudo, que además, claro, como tú bien dices, fue hecho en pandemia, y que tiene que ver también con yo creo que todos los que hicimos proyectos online, en ese periodo tiene que ver con la necesidad de salir de este encierro, la necesidad de hacer cosas, no sé si de sentirte productivo, pero por lo menos a mí me pasaba, epa, mira, las condiciones planetarias que están hoy en día en la que estoy, si no es ahora, ¿cuándo? Esta frase me lo dije, ¿sabes? Frente a varios proyectos que hice en pandemia. ¿Ahora cuándo? ¿En qué otro momento o sea, ahora y además era lo que se podía hacer. Teníamos un computador, teníamos Zoom, listo, no hay más. Y claro, y hubo conversaciones cosas. Una, bueno, en ese momento el que con Pablo Chile fue presencial, visitamos una toma en donde hacían una, una, una obra social, pero también tuvimos en pandemia conversaciones, no sé, con Santiago Motorizado, recuerdo. Una tremenda conversa con un tremendo tipo. Eh, con Kurt, con muchos grupos emergentes. Y cuando te decía yo que para mí también fue un tremendo aprendizaje, porque yo siempre digo, si yo no hubiera sido actor, o sea, o más bien, yo creo que llegué o terminé siendo actor porque no pude ser cantante. Si hay algo que yo admiro, son las cantantes y los músicos. Pero me gustaría tener la mitad de la habilidad de una persona que sepa tocar guitarra. De hecho, en pandemia me compré una guitarra y dije, tengo que aprender, no hubo caso, no hubo caso. Ahí está todavía, de repente la miro con nostalgia y a veces la toco. Eh, entonces, este programa a mí me dio la posibilidad justamente de entrar en el universo creativo del músico. Y una de las preguntas base que siempre hacía yo era justamente sobre el proceso creativo, de dónde venía, cómo se escribe, cómo se compone o se escribe una canción. Entonces, y era muy lindo también que en esa simple y retórica pregunta, pues lo hacía todo, era muy loco como que cada artista tenía una visión diferente. Algunos me decían, no, sé que yo parto desde la letra. La letra tiene que ser, o no, yo parto de un sonido. Eh, o yo parto de, no sé, tenían muchas formas de crear, de establecer el vínculo de la creatividad. Eso es una de las cosas que aprendí y me hizo y me motivó a escribir algunas canciones que nunca nadie verá, pero me sacó el pudor de poder, a ver, ya, no estoy tan mal, por intuición me decía que podía ser así, y este tal me han dicho que también lo hacen de esa manera. Entonces fue muy lindo eso, Oye, pero ¿por qué esas canciones no se van a ver? No puedes porque me da dejarnos una, así. no, me da una, sé que es una tontera, yo canto o trato de cantar y me da vergüenza, me da la voz para adentro. Si no es una tontera que no logro superar. Y claro, es muy decente, oye, pero tú tienes buena voz, usted es locutor, sí, sí, pero canto bien, pero se me escucha como el forro. Y bueno, quería tomar un poco lo que mencionabas de este aprendizaje que te dio En Crudo en torno a los procesos creativos y preguntarte a ti, como en el proceso de hacer como una rutina de stand-up, ¿cuál es tu proceso creativo? Porque he hablado con comediantes acá que tienen rutinas muy distintas, como que a veces captan chistes de una manera más folclórica, hay gente que trabaja con escaletas, con esquemas, con líneas. ¿Cómo es tu estilo? En este punto bien diverso, porque antes yo era, obviamente, como venía un poco del guión, de la estructura, era súper estructurado, entonces tenía que sentarme, tener todo escrito, los comas, hola, buenas noches, señoras, ¿cómo están? Tenía que tener mi guión de teatro, mi texto. Eh,
y me daba la posibilidad justamente de forma súper consciente de ir explorando otras formas de construir el chiste, que no tiene mayor importancia que eso, que uno hace nada más que un chiste. Pero es muy lindo que en este proceso de tratar de entender el chiste desde distintas posibilidades, a mí me ha dado la posibilidad de poder componer ese chiste desde otros puntos de vista también. ¿Qué te digo con esto? Durante mucho rato mi motor era la rabia. Un poco lo que te contaba del origen, tenía mucha rabia. Claro, De ahí durante muchos años, para mí, la rabia, o sea, lo que a mí me daba rabia, lo que me cabritaba, lo que me parecía injusto, lo que me daba mala onda, eso eran los focos que yo trabajaba. Y eso eran los chistes que yo estructuraba. Después me di cuenta también que esa rabia no me hacía nada de bien, incluso yo soy un agradecido del stand-up. Esa rabia que tenía en el alma, y empecé a trabajar una visión un poco más prístina, más luminosa, más lúdica, más naif, menos intelectual, menos seriota, menos política, pero sin dejar de serlo. Eh, y hoy en día estoy en un proceso personal exquisito, que es muy lindo, Nico, cuando uno logra, no sé si logra, yo creo que hacia la vida no, cuando te descubre que uno es capaz de sorprenderse de sí mismo. Pues yo ahora estoy en un periodo de mi ejercicio artístico en que logro sorprenderme en el sentido de que yo ahora ando siempre con esta libretita. Eh, y mi último show, una vez para siempre, lo tomé como filosofía, como leitmotiv del espectáculo, tratar de hacer cada show un show distinto, con elementos distintos. Entonces, cada show están teniendo chistes distintos, bloques distintos. Me doy la posibilidad de improvisar mucho, me gusta hablar con el público. Muchas veces lo que sucede in situ, y doy vuelta con la cosa de la verdad escénica, a eso me refería yo, lo que sucede ahí en ese momento, en ese bar, con alguien que te dice algo, eso es verdad, eso es verdad. Cuando ya está la cuarta pared como en el teatro, se fue la verdad. O sea, mira, yo me estoy haciendo, me pagaste 10 lucas para estar sentado ahí y yo hago como que no estáis, como que no existí. Y yo soy Luis XV y esta es una pieza del siglo. No, mentiras, son mentiras. Entonces, en el bar yo descubrí esa verdad escénica y a mí me pasa que de repente lo que sucede ahí es mucho más exquisito muchas veces de los mismos chistes que yo me he esforzado semanas en elaborar. Eh, porque además, viendo el tema también, el público de stand-up aprecia mucho más esos momentos que la rutina en sí. Eh, Porque me suele pasar, yo subo reels, ¿cachai? A TikTok, a Instagram, y los comentarios de la gente, obviamente, que no me ha visto, que no ve, muchos comentan, ay, qué fome, o sea, el show de hablar con el público, o sea, ya. Si te parece eso, está bien, está bien. Pero a mí eso un poco tratando de responder de la forma como crear o como ir avanzando lo que uno hace, a mí me gusta plantearme siempre la posibilidad de estarme, a la redundancia, replanteando, observándome permanentemente. Además, hoy en día estamos en una sociedad tan dinámica, los cambios son tan rápidos, en donde uno tiene que tener, yo creo, como artista, como mero exponente del chiste, la orejita y los ojos bien abiertos para sintonizar en aquello. A propósito de eso, la temática, los tópicos del humor de stand-up hoy en día han cambiado, entonces uno tiene que, claro, y que ha pegado en el mismo chiste. Sé que hay comediantes, humoristas que defienden que no, que la gente ahora que quiere el cambio y el humor son gente tonta, como que, ay, no, yo prefiero ser gente tonta e ir avanzando que ser un pseudo inteligente y quedarme pegado ahí en esa basofia que vienen haciendo durante años. y Mira en lo el, soberbio que me salió eso. y en el caso, por ejemplo, de tu rol como docente, porque igual has sido profesor o tallerista de ¿Sí? comedia para chileactores. Ah, sí, pues he ¿Cómo, tenido el privilegio de estar ahí. cómo ha sido el traspaso de todo el conocimiento que has hecho? Porque por un lado está todo esto que mencionas que es como de la efervescencia del momento en bares, pero igual eso es difícil, a mi parecer, de enseñar. ¿Cómo traspasa ese tipo de conocimiento? Hay una, hay una cosa, pues yo a los chiquillos del taller y a Cami que debe estar viendo esto, ¿sabes? Me ha escuchado decirlo mil veces a los colegas de Chile Actores. Primero que todo les digo, esto no es teatro, así que sáquense el teatro de la cabeza.
Y luego de eso, siempre digo, lo más difícil para un actor es decirle que no actúe a un escenario. Entonces, una de las condiciones básicas, las características principales de este género es que sencillamente no tienes que actuar. Tienes que tratar de ser más verdadero posible, más real tú. Si bien es cierto, hay un personaje escénico, una persona escénica, bien digo, que no es un personaje, pero nunca llega a actuar. Entonces, mi experiencia con director ha sido tremendamente enriquecedor porque he aprendido y se me ha consolidado justamente este tipo de ideas. Para mí los procesos de taller también tienen mucho que ver con eso. Yo he logrado, hoy en día lo puedo decir, he logrado generar y construir un método que es mío, que es particular, en base justamente a estos talleres, a estos hierros y aciertos, donde se me ocurren ciertos ejercicios, ciertas cosas y puta, se aplican y a veces funcionan y a veces no. Pero ya me ha ayudado a eso. Bueno, y los últimos procesos que han sido, creo que 3 años, los últimos 3 años he hecho los talleres de Chile Actores. No sé si lo he hecho bien o están esperando que alguna vez lo haga bien, por eso me han llamado, pero un chiste. Eh, pero para mí ha sido tremendamente enriquecedor justamente porque me ha ayudado también a consolidar mi método, porque aquí no con cosas, o sea, si yo voy a ir de tallerista o tipo que está dictando ciertos tópicos, eh, no me puedo refalar, tengo que tener autoridad académica, por decirlo así, de defender cierta idea. Eh, y para mí principalmente es muy lindo como los colegas se han enfrentado en forma tan honesta a este nuevo formato, esta nueva técnica de construir humor. Pero claro, ha costado y es muy natural que dejen de actuar, porque es muy lógico, si estás en un escenario, las condiciones son de un escenario y tu cultura es de escenario, es como un gaffiter, pues entras al escenario con tu maletita y empezás a sacar la Stilson, la 914, que son todos los personajes que uno tiene, ¿cachai? Las morisqueras. Y no, pues acá no, acá no. Y en ese Pero caso que hablabas como de esta retroalimentación que has recibido, ¿qué parte sientes que es como la más dura del humor, como lo más complejo de hacer humor y de trabajar en el humor? el enfrentarte a que esa idea que tú tanta confianza le tienes es un fracaso. El darte cuenta de que, más que el darte cuenta, el irte dando cuenta en el mismo momento, es decir, cuando estás tirando el chiste y te das cuenta, ay, mierda, no va, y seguir remando, porque hay dos voces en tu cabeza, uno lo que estás diciendo, tienes que repetir, o haciéndote cargo de lo que pasa, pero que ya con tu mente te estás diciendo, a mí me pasa que no va para allá, no va a resultar, no, y darte, oh, eso es horroroso. Y hay muchos comediantes que no se la bancan, les cuesta, y hay mucho, bueno, hablando de esto, cuando hay tenido un fracaso como en los festivales de Viña, cuando hay unos comediantes, hay muchos que le ha costado la carrera, otros se deprimen tremendamente. Yo creo que básicamente estarte enfrentando permanentemente al fracaso, porque acá no está la posibilidad, como bien digo, perdón las comparaciones, pero entonces con el teatro, en donde, claro, uno pudo entender algo, otro pudo entender otro, alguien no entendió nada, pero bueno, al final nadie se va a parar y dice, oh, es que Napoleón no se vista así, ningún público se va a parar a decirte eso. En cambio, en el stand-up, tú dices algo, y sobre todo hoy en día, hay un público muy ágil en eso, dices algo y de inmediato el público te lo representa. Entonces uno tiene que agarrar eso, porque además el stand-up tiene un punto de vista, entonces tú tienes que defender ese punto de vista, pero con humor. Y yo haya habido situaciones, honestamente, que he tenido que salir pidiendo disculpas, porque es verdad, o sea, de repente uno en el acto de improvisar y de acto de ser creativo, uno comete errores. Y está muy bien eso es una de las cosas que a mí me encanta poder asumir ahora, desde mi formato de stand-up, que en realidad la cagué. Sí, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a defender todo? Tienes toda la razón. Soy un idiota. Digamos, esto, va, listo. Y nadie se muere, nadie se complica, es la vida misma, ¿no? Mira, bueno, al inicio de esta conversación mencionaste que tienes un show que estás realizando, que te está yendo muy bien. Y además, a fines del año pasado, si no me falla la memoria, sacaste la serie All Bastards con Eh, Rodrigo Vázquez. Rodrigo Vázquez, Y también otro gran comediante. entonces quería preguntarte un poco, claro, en esta como dualidad que ha sido como las participaciones como virtuales que has hecho en estas web series
y los shows en vivo, ¿qué viene para León Murillo en el resto del año? ¿Qué se viene? Si es que algo se puede Bien, contar. que se vienen, se vienen Se vienen cositas. cositas. Estoy súper, sabéis que de verdad estoy súper enfocado en mi nuevo show, que se llama Nada es para siempre, y que viene dado también un poco por el concepto de esto de nada es para siempre, del dejar ir, del cambio de opciones, de estar abierto siempre a las posibilidades de cambio, del desdramatizar, en fin, todas las lecturas que uno puede tener con el nada es para siempre es lo que yo trato de desarrollar y por eso voy permanentemente generando nuevas ideas. Estoy súper enfocado en eso, como tú bien dices, y estoy muy agradecido del público. Se está llenando todos los shows, estoy girando por todo Chile, voy a Ligüen, voy a Chillán, estoy en Río Negro, estoy en Coyhaique, en fin, estoy girando por todo Chile con súper buena aceptación. Yo creo que la gente ha logrado entender un poco el foco, el objetivo de lo que yo pretendo con esto. Con un simple show y humilde nada más. Pero la verdad que ha funcionado mucho, la gente se va a encantar, siempre nos damos el tiempo después del show, obviamente, de tomarnos fotos, de conversar. Hay mucha gente que me nutre, como en el sentido del show, yo lo comunico, de hecho le digo, siéntanse partícipe de esto. Si algo no les gusta que yo estoy diciendo, díganmelo, por favor, háganme un favor y díganme si este chiste no va, pero díganmelo de verdad. Después del todo hay mucha gente que se queda a darme sugerencias, proponerme chistes, o esta cosa lo podría decir de tal cosa, o a mí me pasó esa vez. Es muy lindo, la retroalimentación que se da es muy lindo y a mí sirve mucho, me sirve mucho, yo aprendo mucho de eso. Entonces estoy enfocado básicamente y principalmente este último tiempo a El Nada es para Siempre, que es mi nuevo show. Muchas fechas, estamos ya programados hasta septiembre, principios de octubre, con agenda casi llena. Toda la información la pueden encontrar en leonmurillo.cl, ahí también está la entrada. Estoy partiendo ahora luego otro taller también en el Comedy, justamente, taller de stand-up para iniciales y para comediantes avanzados también. Entonces, estoy metido en esas dos cosas particulares, en realidad. Genial. Oye, y bueno, como nada es para siempre, lamentablemente tenemos que ir finalizando esta conversación. Las Te buenas cosas agradezco. se acaban rápido, sí. Así es, así dicen. Y quería agradecerte, León, por todo tu conocimiento, por todas tus anécdotas y a la vez a la Fundación Gestionarte y al apoyo de Chile Actores por la realización de Hagamos el Humor, este maravilloso podcast. Así que, queridos auditores, les dejo invitados a seguir escuchando esta saga de conversaciones y a la vez nuevamente a León por ser parte de una de ellas. Muchas, muchas gracias por estar acá, León. No, muchas gracias a ti, también gracias, me adhiero a tus palabras hacia gestionarte, que es una tremenda gestión que está haciendo por los derechos de todos los trabajadores artísticos de este país, particularmente los actores, los exponentes de la presentación, Chile Actores también, una tremenda gestión que hace, yo creo que es digno de aplaudir y apoyar frente a cualquier situación. Así que muchas gracias. Así es. Bueno, hasta la próxima. No me queda nada más que Nos vemos. despedir este espacio. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao. Nada, es para siempre.